Sean muy bienvenidos. Vamos a conversar un poquito sobre el principio de Pascal y el principio de Arquímedes correspondiente a mecánica de fluidos. Para ello, primero vamos a recordar un poquito lo que es la presión de un fluido, algunos de los conceptos que necesitamos para manejar estos principios. La presión de un fluido. Sabemos que cuando tenemos un fluido encerrado en un recipiente, este va a ejercer fuerzas sobre las paredes del mismo y si tomamos en cuenta la ley de Newton, pues las paredes vamos a saber que ejercen las mismas fuerzas directamente opuestas al, al líquido, pues sobre el mismo líquido que está encerrado. Entonces, como la presión la definimos como la magnitud de la fuerza normal por la unidad de superficie, tenemos que presión es fuerza sobre área. Cuando estamos hablando de puntos específicos, podemos hablar en función de diferenciales, que sería la diferencial de la fuerza sobre la diferencial del área. Estas serían las unidades que solemos utilizar en los diferentes sistemas de unidades para representar o para indicar la presión, indicar las magnitudes de la presión. Entonces es importante que las recordemos y que además recordemos cómo hacer las conversiones de una a otra. También quiero repasarles aquello de que en un fluido que se encuentra en reposo, la fuerza debe ser siempre perpendicular a la superficie. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la fuerza perpendicular a la superficie, siempre vamos a tener una componente tangencial, y una componente tangencial sobre un líquido nos va a producir movimiento, es decir, el líquido va a fluir. Para que esté en reposo, la fuerza tiene que ser siempre perpendicular. Vamos a recordar la densidad. La densidad la definimos como masa por unidad de volumen, o en términos de diferenciales, diferencial de masa por diferencial de volumen. Si el fluido es homogéneo, pues la densidad se considera constante y no va a variar de un punto a otro, por eso usaríamos masa sobre volumen. Cuando el fluido no es homogéneo y pueden haber cambios de densidad de un punto a otro, entonces ahí es donde utilizamos la diferencial de masa sobre diferencial de volumen. Las unidades en que solemos expresar la densidad son estas, y también debemos recordar cómo hacer las conversiones de unas a otras. Es importante recordar que la densidad varía muy poco con la temperatura y la presión en los líquidos, pero en los gases no. Los gases son muy sensibles a los cambios de presión y de temperatura. Veamos qué nos dice la ecuación fundamental de la hidrostática. En dos puntos de un mismo plano horizontal en una masa continua de un fluido en reposo existe la misma presión, es decir, P1 va a ser igual a P3 porque están a la misma, en el mismo plano horizontal. Donde hay cambios de presión va a ser entre P1 y P2 en este caso. Decimos que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. También podemos decir que es igual a el peso específico por la altura. Y aquí tenemos la demostración de que estas dos fórmulas son iguales. Si nosotros tenemos que la densidad es masa sobre volumen y el peso específico es peso sobre volumen, cuando nosotros en la fórmula de la presión, densidad por gravedad por altura, sustituimos la densidad por masa sobre volumen, nos queda masa sobre volumen por gravedad, que corresponde a el peso específico. Por lo tanto, si sustituimos esto por peso específico, tenemos que esta fórmula es igual a esta. Según los datos que tengamos o como lo que estemos trabajando, nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Bueno, vamos a explicar un poquito más el principio fundamental de la hidrostática, dando su fórmula un poco más específica en función de las diferencias de altura. El principio nos dice que la presión es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad a la que se encuentra el punto en el que estamos estudiándolo, y a la gravedad del sitio donde estamos considerando el estudio del fluido. Entonces, si consideramos a P sub 0 la presión en la superficie del líquido, la presión superficial del líquido, tenemos que la presión en un punto inferior va a ser siempre igual a la presión que tenemos en la superficie más la densidad del líquido por la gravedad del lugar en donde estamos trabajando por H, que sería la diferencia de altura entre los dos puntos que tenemos en estudio, es decir, entre la superficie y el punto que vamos a estudiar. Entonces aquí tendríamos las fórmulas. Vayamos al principio de Pascal rapidito.
El principio de Pascal nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y que está en reposo dentro de un recipiente cerrado se transmite con igual magnitud en todas las direcciones, en todos los puntos del fluido. Este principio es bien importante porque nos ayuda a resolver muchos problemas de sistemas hidráulicos, gato hidráulico, para los frenos, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces, vean este ejemplo, tenemos aquí eh, dos pistones de diferentes áreas, con diferentes áreas en la superficie. Si nosotros aplicamos el principio de Pascal, que nos dice que la fuerza ejercida sobre el área, la presión es fuerza sobre área, ¿verdad? Entonces, la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto. Entonces, aquí tenemos una fuerza y aquí tenemos otra fuerza y tenemos un área diferente. Entonces, como las áreas son diferentes, nosotros podemos aplicar una presión aquí y obtener una presión diferente aquí. Como son proporcionales estas fórmulas, entonces si yo conozco F sub 1, A sub 1 y A sub 2, yo puedo saber cuál es la fuerza que con la que yo, cuando yo empuje aquí con una fuerza menor, con cuál fuerza voy a subir esto aquí. Entonces es un principio muy importante. Pasemos al principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Si el cuerpo no está totalmente sumergido en el fluido, el empuje va a ser igual al peso del volumen desplazado por la porción del cuerpo sumergida, solamente lo que está sumergida. Cuando nosotros introducimos un cuerpo en un líquido, ese cuerpo desplaza parte del líquido, vamos a suponer que es agua, estamos introduciendo en el mar, por decir, o en un tanque, un cuerpo, entonces al entrar ese cuerpo al líquido, pues desplaza el agua. Entonces el volumen de esa agua desplazada, el peso de esa agua desplazada va a ser la fuerza con la que es empujada hacia arriba ese cuerpo. Entonces, si el cuerpo puede desplazar un peso de fluido igual al suyo, antes de estar completamente sumergido, él flotará. Y en caso contrario, se hundirá. Si llamamos B a la fuerza de flotación, es decir, a la fuerza que empuja hacia arriba el cuerpo, tenemos que B va a ser igual al peso del fluido. ¿Y cuál es el fluido? Pues el volumen del fluido desplazado. Entonces, si planteamos el diagrama de cuerpo libre, tenemos que hacia abajo vamos a tener el peso del cuerpo y hacia arriba tendremos la fuerza de flotación o empuje. Hagamos un ejemplo para que lo entendamos un poco más fácil. Vamos a suponer que tenemos que, nos dicen aquí, una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de masa está siendo levantada de un barco hundido. Y nos preguntan o nos piden que encontremos la tensión que hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida. Para resolver estos ejercicios vamos a utilizar el principio de Arquímedes y las leyes de la mecánica. Entonces, cuando la estatua está sumergida, experimenta una fuerza de flotación, que lo hemos venido diciendo, hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Entonces, para calcular la tensión, como la estatua está sumergida y se supone que está en equilibrio, realizamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué tenemos en el diagrama de cuerpo libre? Tenemos la tensión en la cuerda que está sosteniéndonos a la estatua. Tenemos el peso de la estatua hacia abajo y tenemos, como está sumergida, tenemos la fuerza de flotación o empuje que va hacia arriba, que es B en este caso. Los datos que tenemos en este ejercicio son solamente la masa, pero para hallar, fíjense, vamos a hallar la tensión de la cuerda. Entonces necesitamos tener el peso de la estatua. Nos dan la masa, entonces el peso de la estatua va a salir a la masa por la gravedad. La masa es esta, kilos por metro sobre segundo. Sabemos que kilos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Entonces tenemos que son 147 newton. Ahora queremos calcular la fuerza de flotación. Primero tenemos que obtener el volumen de la estatua, porque ese volumen es el que ella va a desplazar en el líquido. Entonces obtenemos el volumen de la estatua. Una de las fórmulas de volumen es masa sobre densidad. Tenemos la masa que nos la dieron, pero no tenemos la densidad, pero la densidad del oro es una densidad conocida, la buscamos y obtenemos la densidad del oro. Entonces sustituimos y obtenemos que el volumen de la estatua es 7,77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ese es el volumen de agua que fue desplazado. Como ya lo calculamos,
Ahora podemos obtener ese peso del agua del mar, un volumen, que cuánto pesaría un volumen de agua de mar, eh, ese volumen de agua de mar. Entonces, buscamos la densidad del agua de mar, la densidad de agua de mar, igual que conseguimos la del oro, la podemos conseguir. Entonces, el volumen es masa sobre densidad, igualito la fórmula para el agua de mar. El volumen del agua de mar es la masa del agua de mar sobre la densidad. Despejamos la masa y obtenemos, sustituimos sus valores, simplificamos las unidades y obtenemos que la masa del agua del mar para ese volumen del estrato es 0,8 kilos. Entonces hallamos el peso de esa masa. El peso de esa masa lo tenemos acá, multiplicamos la masa por la gravedad y nos da que el peso del agua desplazada por el volumen del estrato es 184 newton. Como ese es el peso del agua desplazada, ese es nuestro empuje o nuestra fuerza de flotación, 184 newton. Ahora planteamos la ecuación de equilibrio, T más B, porque las dos van hacia arriba, menos W es igual a 0, porque quedamos en que estaba sumergida y estaba en equilibrio. Y entonces, como conocemos W, que es el peso de la estatua, y conocemos B, que ya lo obtuvimos, que es el empuje, pues nada, simplemente simplificamos y obtenemos la tensión en la cuerda. Como pueden ver, los ejercicios simplemente hay que pensarlos un poquito, razonarlos, y son sencillos. Tener cuidado en las unidades, hacer los procedimientos para los cambios de unidades, trabajar con las unidades correctas y pues nada, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto me consultan. Hemos terminado, estamos siempre a la orden, cuídense mucho.